Y eso de que soy una fichita y que miento como respiro, pero si achú. Si tu jefe es el cabrón más mentiroso de este país. Ese sí, miente como respira. Dicho lo anterior, me avergüenza que seas poblana. Y cada vez que te metas conmigo, te voy a contestar. Porque aquí, en Atypical, el que se sube, se pasea. Efectivamente, fui secretario del Trabajo y Previsión Social a mucha honra, con un gran presidente como Felipe Calderón, y no como la mierda que tenemos en este momento, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Fue un honor ser el secretario del Trabajo de ese presidente. Y yo no eché a la calle a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Lo que ocurrió fue que se expidió el decreto que extinguió el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, por ser un organismo caro y corrupto. Vilchismosa, otra vez caíste en tus mentiras. Nos nombras, gracias a Dios, una vez cada 6 semanas, sí, por ahí. O sea, vales madre. Entonces yo lo único que te pido es que no seas mentirosa, no estés jodiendo con el prestigio y la imagen de un canal que ya quisiera tu presidente tener. Vamos a empezar. Ayer la Vilchismosa nos difamó a Javier y a mí. Entonces primero les vamos a poner lo que dijo la Vilchismosa. Ayer le va a contestar Javier y luego yo, porque habló de los dos. Bien. Ya saben, les da mucho coraje que este gobierno tenga como visión el bienestar con la justicia social. Y entonces desató una campaña de la oposición, medios, periodistas, columnistas y figuras estas del internet que inflan tendencias, inventaron que el presidente se quería robar las pensiones. Así de ese tamaño. Por supuesto, esto es falso. Sin embargo, Sergio Sarmiento, no solamente en una columna para el Reforma, sino también en sus redes sociales, publicó esta mentira. Denise Dresser, José Antonio García Crespo, Leti Robles, Laura Garza, el exsecretario de Trabajo de Calderón, Javier Lozano, quien también es colaborador de Alasraqui en este programa de Atypical, donde se la pasan diciendo, yo creo que es uno de los productores de noticias falsas más grandes de este país, y él es colaborador, por supuesto, y no se cansa de insultar, denostar, atacar y mentir. Pero también Javier Lozano es el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón, nada más y nada menos. ¿Y qué creen? Es el mismo que despidió 44,000 trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Esa fichita es la que miente también como respira. Javier Lozano. ¿Vas tú? Bueno, a ver, la Vilchismosa dice que somos el canal de más mentiras. Está usted mintiendo porque nosotros no generamos noticias. Nosotros generamos opinión. Y nos basamos la opinión en las pendejadas que ustedes hacen, gracias a Dios, todos los días. Si fuera la realidad lo que usted dice, que nosotros somos el canal que más genera mentiras, pues usted nos publicaría no solamente todos los miércoles del mundo mundial, sino hasta yo creo que lunes, martes, jueves y viernes. Pero, Vilchismosa, otra vez caíste en tus mentiras. Nos nombras, gracias a Dios, una vez cada 6 semanas, sí, por ahí. O sea, vales madre. Entonces yo lo único que te pido es que no seas mentirosa, no estés jodiendo con el prestigio y la imagen de un canal que ya quisiera tu presidente tener. Muy bien. Y para mí es un honor ser parte de esta familia típica desde hace casi 3 años. Y es un honor porque es un espacio de libertad, donde decimos las cosas como las pensamos, con una pequeña diferencia respecto de ustedes, Vilchismosa, que nosotros hablamos con argumentos y fundamentos legales. Hablamos con conocimiento de causa. Y en ese sentido me siento muy orgulloso de ser parte de esta plataforma, que está muy lejos de ser una fábrica de fake news. Al contrario, si algo nos caracteriza es la confianza y credibilidad de la gente, porque nos lo dicen de frente y viéndonos a los ojos. Por otro lado, no nos sumamos, yo no me sumé a un coro diciendo que se iba a robar las afores el presidente.
Yo dije, en primer lugar, no hay dinero que alcance, y vamos a hablar del tema más adelante, para poderle dar pensiones al 100% a todos los trabajadores. Esto es una farsa, esto es una trampa electoral, lo que está haciendo el presidente. Exacto. Hacer un planteamiento que sabe que es imposible de lograr, pero para echarle la culpa entonces a la oposición y a quienes sí pensamos y razonamos las cosas, para decir, ya ven, aquí estamos los buenos y allá están los malos. Yo lo que cuestioné fue cómo se va a financiar el pago de ese 100% de las pensiones, y nunca dije que se iba a robar las afores. Ahí está el tuit que ustedes mismos transmitieron. Por otro lado, efectivamente fui secretario del Trabajo y Previsión Social a mucha honra, con un gran presidente como Felipe Calderón, y no como la mierda que tenemos en este momento que se llama Andrés Manuel López Obrador. Fue un honor ser el secretario del Trabajo de ese presidente. Y yo no eché a la calle a 44,000 trabajadores de la Fuerza del Centro. Lo que ocurrió fue que se expidió el decreto que extinguió el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, por ser un organismo caro y corrupto, ineficiente. ¿Sí? Y esos 44,000 trabajadores y 22,000 pensionados, todos recibieron la liquidación correspondiente, la más generosa que se haya dado en la historia de una paraestatal en este país, con una pequeña diferencia. Sí, a mí me tocó coordinar todo el esquema, fue validado por el Pleno por 11 votos de los ministros de la Corte, porque fue perfectamente apegado a derecho. ¿Y qué crees? Nosotros no le pedimos mucho al sindicato ni al organismo para una campaña política como ustedes sí lo hicieron con el caso de Notimex. Eso también nos distingue. Y eso de que soy una fichita y que miento como respiro, pero si achú. Si tu jefe es el cabrón más mentiroso de este país. Ese sí miente como respira. Dicho lo anterior, me avergüenza que seas poblana. Y cada vez que te metas conmigo, te voy a contestar. Porque aquí, en Atypical, el que se sube, se pasea. Y se aguanta. Pues muy buenas sus respuestas, mis queridos amigos Carlos, Javier. Nada más que creo una cosa, que se están equivocando de personaje. Ella es una simple subalterna. Ella simple y sencillamente lee y repite lo que le ordenan y lo que le piden. Tan es así que el presidente de la República está detrás de ella, simple y sencillamente atendiendo y escuchando que ella se apegue al guión que le entregaron. La pregunta es si nosotros mentimos o es que este es un régimen y este es un gobierno de la mentira. Exacto. Que el principal instrumento de gobierno es la mentira para manipular y para engañar a los mexicanos. Yo pregunto al presidente de la República, no a sus subalternos. Yo pregunto al presidente de la República si los mexicanos mentimos si los mexicanos mienten cuando se quejan por la falta de medicamentos. ¿Esa es una mentira? Cuando los mexicanos se quejan por la violencia impresionante e imparable que hay a nivel nacional y que ha cobrado víctimas en mujeres, en jóvenes, en niños, ¿los mexicanos mienten? ¿Los mexicanos mienten cuando están cada vez más pobres y sin un empleo digno? Yo pregunto, ¿son los mexicanos los que mienten o es un gobierno el que ha cimentado su poder de influencia a partir de la mentira? Nosotros nos limitamos únicamente a analizar lo que aparece en los medios y a partir de las declaraciones que ellos mismos dicen y que dice el presidente todos los días a través de su mañanera. Y nos ceñimos a lo legal y nos ceñimos a los resultados que nos dan las encuestas y que nos dan las distintas investigaciones. Así es. Entonces, me dice a mí fichita, no, fichita, el líder del clan, el presidente de la República, pero todos los días miente y es cosa de ver los periódicos de hoy. Dice, por ejemplo, El Heraldo o La Jornada, etcétera. ¿Se va a financiar el plan de las pensiones? Desapareciendo al INAI. ¿Perdón? A ver, ¿sabes cuánto costaría dar así de entrada lo del 100% para las pensiones, al 100% de los trabajadores formales, porque además los informales no tienen pensiones, ¿no? 150,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta al año el INAI? $10.
A ver, ¿y por qué? Y además, no lo puedes desaparecer, animal, porque está en la Constitución y no tienes la mayoría calificada para tocar al INAI. Entonces deja de estar Otra mentira. engañando. A ver. Otra mentira, A ver, hombre. pero- 3 aportaciones de mentiras contra la reforma de pensiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 5 de febrero presentará una serie de iniciativas, entre las que se encuentra una reforma a las pensiones. A pesar de que aún no se conoce el contenido de esta modificación constitucional, en redes sociales y medios de comunicación lanzaron 3 líneas de desinformación en contra de la propuesta. 1. Falso que la iniciativa amenaza los ahorros de los mexicanos. Políticos de oposición y periodistas aseguraron sin ningún sustento que la propuesta facilitaría que el gobierno de México tomara el dinero de las pensiones y afores para financiar sus proyectos, poniendo en riesgo la jubilación de los mexicanos. Esto es falso. El presidente adelantó que la propuesta buscaría que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no solo la mitad, como sucede en la actualidad. Incluso sería el gobierno de México quien aportara una parte del dinero de las jubilaciones. 2. Falso que sea una iniciativa electorera. Otra línea de desinformación aseguraba falsamente que la iniciativa tiene un trasfondo electoral y buscaría atraer el voto de los ciudadanos. Sin embargo, la jubilación de los trabajadores es un derecho contemplado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con otras bases de seguridad social, por lo que el ejercicio de este derecho no puede ser condicionado ni usado de manera electoral. El 12 de enero, durante la conferencia matutina, el presidente adelantó que uno de los objetivos de la reforma sería revertir la reforma de Ernesto Zedillo de 1997 o Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro y la crisis de seguridad social que implica, al precarizar la jubilación de millones de trabajadores que como máximo podrán recibir el 50% del monto que recibían estando activos. 3. Falso que no existe dinero para financiar la propuesta. El presidente López Obrador aseguró que en su iniciativa de reforma a las jubilaciones, el gobierno de México va a ir aportando lo que no se ha aportado antes al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo íntegro, para que de esta manera se pueda reparar el daño que causaron las políticas neoliberales. Infodemia. ¿Cómo ven? Bueno, hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy